Konstantin Stanislavski. Los comienzos. Konstantin Stanislavski nació en Moscú, en Rusia, en 1863. Stanislavski vivió su infancia en un entorno familiar económicamente próspero, que le posibilitó contactar con el mundo del teatro siendo un niño. Desde muy joven, incluso en el ámbito no profesional, combinó su labor actoral con la escritura teórica sobre el arte y particularmente sobre el teatro. De hecho, uno de sus primeros escritos, titulado Notas Artísticas, data del año 1878 y lo estuvo escribiendo hasta 1892. El comienzo de la vida profesional de Stanislavski se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura, y donde llevó a cabo labores de actor y de director de escena. Las puestas en escena de aquella sociedad estaban marcadamente influenciadas por los principios estéticos de una compañía que Stanislavski había visto en 1885, la compañía alemana de los Meininger. Esta legendaria compañía fue pionera en promover el naturalismo en escena. Buscaban ofrecer una imitación de la vida minuciosa hasta el detalle, con el objetivo de que el espectador tomase por real y verdadera la fábula teatral. Tanto la compañía de los Meininger como Stanislavski después se hicieron un eco de un contexto artístico general donde la corriente naturalista, promovida principalmente por Émile Zola en la literatura, planteaba una renovación de los postulados románticos que se habían caracterizado por la evasión de la realidad. Por lo que respecta a los primeros trabajos artísticos de Stanislavski, su principal preocupación consistía precisamente en organizar los aspectos formales de la puesta en escena, de acuerdo con los cánones del naturalismo. La técnica del actor y el proceso interno de este durante la creación del personaje quedaban por el momento lejos de sus intereses específicos. Así lo recuerda él mismo. Creía que el camino de la creación iba desde la caracterización exterior hacia el sentimiento interior. Más tarde comprendí que este era un camino posible, pero que distaba mucho de ser el verdadero. De manera crucial, esta perspectiva habría de invertirse a lo largo de toda su andadura en su nueva y definitiva compañía teatral, el Teatro de Arte de Moscú. El Teatro de Arte de Moscú, TAM. En 1897, un exitoso crítico y dramaturgo llamado Nemirovich Danchenko, deslumbrado por las puestas en escena de la Sociedad de Arte y Literatura, se acercó a Stanislavski, y tras congeniar en lo personal y en lo artístico e impulsados por un mismo deseo de renovación teatral, al año siguiente fundaron el Teatro de Arte de Moscú. Envueltos por la corriente que promulgaba el naturalismo, su objetivo era dar un giro al teatro ruso hacia un nuevo realismo. Desde un principio quedaron repartidas las responsabilidades. Por un lado, Nemirovich Danchenko se ocupó fundamentalmente del área literaria y administrativa, mientras que Stanislavski se hizo cargo de todo lo concerniente en los aspectos artísticos. Esta relación simbiótica entre ambos, que unía la selección de nuevas dramaturgias y la búsqueda de nuevas metodologías que permitiesen llevarlas a escena, así como una fuerte base ética y disciplinaria, resultaron claves en todas las aportaciones que el Teatro de Arte de Moscú introdujo en el mundo del teatro. Como principio, ambos perseguían un objetivo radical a la vez que conciso. Querían desterrar las convenciones teatrales que arrastraba el teatro de la época y que habían instalado el histrionismo y la artificialidad en la interpretación de los actores. Stanislavski menciona: protestábamos contra las viejas modalidades, contra la teatralidad, contra el falso patos, contra la declamación, contra la rutina histriónica, contra las malas puestas en escena, contra los decorados, contra el sistema del primer actor que echaba a perder el resto del conjunto, contra el régimen de espectáculos y sobre todo contra la nulidad de los repertorios de los teatros de entonces. En realidad, el proceso de trabajo en las primeras obras del Teatro de Arte de Moscú fue una continuación de aquel que Stanislavski desarrolló en la Sociedad de Arte y Literatura. Se buscaba cada vez un mayor realismo, pero en los inicios
Esa búsqueda se centraba solo en la forma exterior de la puesta en escena. Sin embargo, en una transformación que sería revolucionaria para el devenir del arte de la interpretación, paulatinamente el trabajo fue sustentándose en un análisis más profundo del mundo interior de los personajes. Al respecto, la aportación de los nuevos dramaturgos realistas rusos, herederos de un naturalismo cada vez más expandido, resultó fundamental. De todos ellos, no podríamos dejar de citar la influencia de Anton Chejov, ya que sus obras, como decía Stanislavski, proponen un lenguaje que se fundamenta en lo que no se transmite con palabras, lo que está oculto detrás, en las pausas, en las miradas de los actores, en la irradiación de los sentimientos interiores. El éxito cosechado en las primeras puestas en escena, particularmente en aquellas de las obras de Chejov, permitió dar continuidad al proyecto del Teatro de Arte de Moscú. Haciendo frente a no pocas dificultades económicas, en breve tiempo habían logrado consolidar un nuevo teatro, un realismo escénico de una factura innovadora, tanto en la puesta en escena como en la interpretación de los actores. A pesar de ello, Stanislavski, un investigador contumaz, empezó a buscar nuevos territorios donde poder seguir evolucionando su trabajo artístico, lejos del marco naturalista. Siguiendo este ímpetu renovador, en 1905 creó el llamado Teatro Estudio. Se trataba de una estructura de investigación que tenía su sede dentro del propio Teatro de Arte de Moscú y cuyo fin era sumamente claro. Había que buscar nuevas formas teatrales a un realismo que parecía agotarse ante unos tiempos que traían nuevas propuestas artísticas. El Teatro Estudio no lo dirigió él, sino un exalumno suyo inquieto por indagar nuevos lenguajes teatrales, Vsevolodov Meyerhold. Stanislavski se refería a este nuevo proyecto en estos términos: el credo del nuevo estudio, en pocas palabras, se reducía a que el realismo y el costumbrismo se daban por fenecidos, y que había llegado el tiempo de lo irreal al escenario. No había que presentar la vida tal cual transcurría, sino como la presentimos confusamente en nuestras ensoñaciones, visiones y en momentos de elevación suprema. Con este mismo fin, Stanislavski empezó a poner en escena obras de dramaturgos simbolistas, entre ellas varios de los dramas más representativos de Maurice Maeterlinck. Las coordenadas en la que la corriente simbolista situaba al actor, donde el significado reside en el plano de lo no explícito, resultó un acicate decisivo en la evolución de su incipiente sistema de interpretación. Como él mismo precisa, las obras simbolistas le obligaron a profundizar y a reformular su metodología para poder penetrar firmemente en el personaje y atrapar su contenido espiritual. Precisamente dentro de este contexto de renovación, cuando las fórmulas que sustentaron los inicios del Teatro de Arte de Moscú parecían haberse agotado, Stanislavski empezó a redactar los primeros esbozos dirigidos a establecer su sistema. Fue precisamente en 1909, en el manuscrito que dedicó a la puesta en escena de Un mes en la aldea de Turgenev, cuando utilizó por primera vez el término sistema para definir la metodología que había elaborado. El director ruso comenzaba a estructurar decididamente una manera de trabajar que incidía en la creación interna del actor y donde los aspectos emocionales cobraron paulatinamente mayor relevancia. Y en los años sucesivos, Stanislavski readaptó de forma continua su sistema. A ello contribuyeron, no cabe duda, los diferentes estudios surgidos del Teatro de Arte de Moscú que se fueron sucediendo. Al Teatro Estudio de 1905 le siguieron el primer estudio en 1912, dirigido por Sulerzytsky, el segundo estudio en 1916, a cargo de Chedielov, y el tercer estudio en 1920, bajo la dirección de Vakhtangov. En 1918, el propio Stanislavski empezó a dirigir otro estudio al margen del Teatro de Arte de Moscú. Me refiero al estudio de ópera del Teatro Bolshoi de Moscú. Mediante el trabajo en dicho estudio, así como en las sucesivas colaboraciones realizadas en el teatro de ópera, Stanislavski trató de romper con los convencionalismos que dominaban este arte. Buscó reorientar a los cantantes
hacia una vivencia más profunda del personaje a través del trabajo sobre la música, la plasticidad de los movimientos y particularmente sobre la voz y la palabra. Las nuevas exigencias creadas en la formación de los cantantes de ópera repercutieron decisivamente en la elaboración del sistema, donde Stanislavski fue incluyendo progresivamente mayores elementos en relación con la voz y el movimiento.